Cuando le damos cabida al Evangelio, experimentamos una nueva vida. Quiero narrar primeramente de qué manera pues llegó Pablo a esta ciudad de Tesalónica. Tesalónica era, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, una ciudad importante, una ciudad que tenía el privilegio de tener un gobierno independiente o un gobierno individual. Dicho de otra manera, se podía desenvolver de una manera más libres en comparación de otras ciudades que de hecho siempre pertenecían al Imperio de Roma. Y en este caso, cuando Pablo llega a Tesalónica, bueno, lo que primero hace es llevar, por supuesto, la predicación de la palabra a la sinagoga de este lugar. Eso era siempre como una manera de empezar a predicar el evangelio de Pablo. Por lo general siempre buscaba el hacerlo a donde hubiese una sinagoga. La gran pregunta sería, ¿por qué Pablo busca las sinagogas si los judíos eran, por supuesto, opuestos al mensaje de Cristo? Bueno, la razón, han de haber muchas razones, y una de ellas es porque siempre Pablo quería, aun cuando los judíos rechazaban a Cristo, Pablo siempre quería darles a ellos la primicia de la palabra, aun cuando la rechazaran. Y en este caso, él predica, como decíamos, en la sinagoga de los judíos en esta ciudad de Tesalónica. En este caso, por supuesto, no solo en las sinagogas habían judíos, sino también habían prosélitos, que prosélitos viene siendo aquellos que los judíos se habían ganado para el judaísmo. Dicho de otra manera, gentiles. En este caso, no solo habían judíos, sino que habían gentiles también. Pero es importante que cuando Pablo predica esta palabra en esta ciudad y en el particular en esta sinagoga, los oyentes fueron reargüidos. Los oyentes reaccionaron, ¿verdad? Tanto judíos como también gentiles. Y lo que vamos a ir viendo a continuación es que fue tan importante el que ellos recibieran esta palabra que, bueno, cambiaron sus vidas. Y es más, esto de que cambiaron sus vidas no era un asunto que ellos lo expresaron, sino que el testimonio de ese cambio de vida de ellos se difundió por toda lo que era la región de Macedonia. Es decir, ellos, luego las otras ciudades se pudieron dar cuenta de lo que había sucedido en Tesalónica. Se pudieron dar cuenta que los hermanos o las personas que escucharon el mensaje que predicó Pablo, bueno, hubo un gran efecto, por supuesto, cuando estos abrieron el corazón al mensaje de Cristo. Y eso es lo que
siempre se va a dar, hermanos, cuando el mensaje de Cristo o la predicación de la palabra se le abra el corazón. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Verdad? Cuando se abra el corazón, las personas podrán tener una nueva vida. No hay ninguna religión, no hay ningún método humano, no hay ninguna universidad de las más calificadas que se puedan nombrar en esta tierra que puedan cambiar el corazón de las personas o la vida de las personas. Siempre las religiones lo que harán es ofrecer un paliativo espiritual, pero no un cambio en la vida de las personas. Sin embargo, cuando el evangelio llega, hermanos, a una casa, a una familia, a una ciudad, a una persona, esto es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos con respecto a los hermanos de esta ciudad de Tesalónica es que fue una noticia en diferentes lugares. Pero eso es el resultado de que cuando nosotros tenemos el evangelio, esto es lo único que permitirá un cambio. Esto es importante ponerle atención por el hecho de que siempre las personas anhelamos, siempre queremos un cambio en la vida. A veces estamos tan agobiados, a veces estamos tan, hermanos, tan vacíos, y no hay persona que no experimente esa vacíez. No hay persona que dentro de su vida no sienta un vacío, no sienta una necesidad espiritual o una necesidad de cambio en sus vidas. No hay ser humano, dado que somos personas emocionales. Sin embargo, lo único que hace la diferencia es cuando las personas, hermanos, abren el corazón, dejan entrar el evangelio de la gracia a sus vidas. Y esto lo podemos testificar todos aquellos que ya lo hemos experimentado. Esto podemos dar fe de ellos, todos aquellos que no es una religión la que en el momento o en nuestro momento nosotros aceptamos. Nosotros podemos, el creyente que ha recibido el evangelio de la gracia, el verdadero evangelio, esos podemos dar fe de que realmente las cosas nos han cambiado, la vida nos ha cambiado. Y cuando yo digo que la vida nos ha cambiado, luego a veces uno dice, bueno, yo entiendo que cuando cambia la vida es cuando podemos tener una buena posición económica. El cambio de vida, hermanos, que genera el evangelio, en primer lugar trae paz al corazón, porque eso fue lo que dijo el Señor: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, qué importante es que la vida a la persona angustiada, desesperada, vacía, sin rumbo, sin estabilidad emocional, esa persona experimente la paz en su vida. Esa persona pueda experimentar una consolidación familiar, porque usted puede ver cómo están las familias dentro de lo que es la sociedad. Las familias están difusas, las familias están
en crisis, hermanos. Por eso es que hay mucho suicidio, por eso es que hay muchos vicios, por eso es que la gente busca algunas alternativas que no son las mejores, y es porque están en angustia, están en desesperanza, pero no hay otro remedio para la necesidad de las personas sino el evangelio de Cristo. Es así tan simple esto, es así tan práctico esto, que no hay otra medicina. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted que ya experimentó esta verdad, esta realidad en su vida, usted va a decir: es cierto, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Porque ahora mi vida me ha cambiado. Y pudiéramos ir viendo, por ejemplo, la vida de un vicioso, la vida de una persona que ha vivido sin principios y valores en esta tierra, y luego encroniza, y luego como que entra en sí cuando se recibe esta palabra. Y eso es lo que, por supuesto, sucedió en Tesalónica. Entonces, en este caso, ellos, hermanos, no necesitaban que otros promovieran lo que ellos habían recibido o el cambio que ellos habían recibido. Eso es lo que nosotros leemos en el versículo 9. Mire qué interesante. Dice: porque ellos mismos cuentan, dice Pablo, de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo. Dicho de otra manera, estos tesalonicenses eran personas idólatras, y aparte de la idolatría, eran personas que estaban hundidas en otros aspectos de la vida cotidiana, de la vida desenfrenada. Pero acá lo que nosotros vemos es que siempre el creyente no necesariamente tiene que ponerse un rótulo que él es creyente y que él es feliz porque ahora tiene a Cristo. Lo que nosotros vemos acá y lo que entendemos es que el apóstol Pablo está diciendo que las personas dicen de los tesalonicenses, dicho de otra manera, algunos otros pueblos por ahí están diciendo de los tesalonicenses que ellos mismos cuentan, dice, de nosotros la manera en que nos recibiste. Es decir, era tan notorio el cambio que habían tenido estos hermanos de esta iglesia o de esta ciudad, a tal grado, dice que de manera, dice que también nos contaron de qué manera os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Realmente, ¿acaso no le cambia la vida, hermanos, cuando uno se le quita la venda? ¿Acaso no es una bendición cuando nuestra vida se orienta por el camino correcto, como sería el caso de los hermanos de Tesalónica? Eso es lo que nosotros vemos acá. Otros estaban contando de que los que habían recibido el evangelio de la gracia en esta ciudad, estaban contando otras personas y otros lugareños de ahí, de ciudades cercanas, estaban contando que cómo estos hermanos se habían convertido de los ídolos, es decir, y ahora se habían trasladado al Dios vivo, para servir al Dios vivo. O sea que esto no es otra cosa sino una de las grandes operaciones que
hermanos, genera en el corazón, en la vida de la persona, en la vida de aquellos que están, hermanos, sin brújula en esta tierra, es una poderosa operación espiritual lo que genera el evangelio de la gracia. Es decir, que esto es el regalo más grande que Dios nos ha otorgado a nosotros los mortales. Este es el regalo más maravilloso. No se puede comparar con nada en esta tierra, porque quiero decirle que el dinero no cambia el corazón de la persona. El poder no cambia el corazón de la persona. Hermanos, las instituciones, las universidades no cambia, la ciencia no cambia el corazón de las personas. Lo que cambia el corazón de las personas es sencillo, es sencillo. Lo que cambia el corazón de las personas es sencillamente cuando nosotros abrimos el corazón al evangelio de la gracia. Eso es lo que sucedió en Tesalónica, a tal grado que testificaban de ellos que estos nuevos creyentes habían dejado los ídolos porque eran idólatras. Acuérdense que en estas regiones y en este tiempo, y no es la excepción hoy día también, hermanos, la idolatría es algo que tiene cautivada a las personas. La idolatría, pero usted me dirá, hermanos, mire, pero esos que están allá afuera, esos no adoran muñecos. Es que la idolatría se puede manifestar en diferentes maneras. Uno puede ser idólatra de cualquier cosa, no necesariamente de un muñeco. Pero es precioso, hermanos, el poder que genera el evangelio en las vidas de las personas. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por ejemplo, nosotros vemos acá que dice que otros cuentan que ellos habían dejado los ídolos y hoy servían al Dios vivo. Esto solo lo hace el evangelio. Pablo, hermanos, Pablo fue uno de estos. Usted sabe y ha leído un poco de quién era Pablo. ¿Quién era Saulo en su tiempo? Saulo era uno de los religiosos más peligrosos que podían haber en ese campo de religiones judías ahí en Jerusalén. Pablo era un hombre peligrosísimo. ¿Por qué era un hombre peligroso? Porque el que iba en contra de lo que él creía, Pablo o Saulo en este tiempo, era un hombre que arremetía contra los que contradecían su fe. Y por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros sabemos cuando le apareció camino a Damasco el evangelio de la gracia? Y mire, hermano, qué importante es que es Dios el que siempre busca al necesitado. Yo quiero decirle que si usted está acá y si yo estoy acá, no es una iniciativa tanto nuestra, no, hermanos. Y cuando nos llegó el evangelio, en el momento donde nosotros pudimos abrir los ojos espirituales, no fue una coincidencia, no fue una casualidad. Es Dios el que siempre, hermanos, estará buscando al necesitado, buscando al que está ciego, buscando al que está, hermanos, yendo por un camino errado. Ese es Dios el que toma la iniciativa para sacar a las personas de esta condición. Porque eso es lo que dice el Señor. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y dice, nadie viene a mí si el Padre no los trajese. Es decir, es Dios el que toma la iniciativa. Por ejemplo, yo en el caso mío, yo siempre le agradezco a Dios, le doy infinitas gracias porque Él fue el que, hermanos, me abordó en mi camino
de vacillez. Él fue el que, hermanos, me interceptó, como estoy poniendo el caso de Pablo. Pablo iba a perseguir a los que hablaban de la fe. A eso iba Pablo. No iba a contribuir con ellos para la obra de Dios. Iba para, hermanos, apresarlos y traerlos presos a Jerusalén. Pero ¿qué es lo que sucede? Le apareció el Señor. Mire qué cuidado tiene el Señor. ¿Usted cree que esto no es una realidad? Claro que sí. Claro que sí. Dios es el que siempre está, hermanos, interesado de sacar de las tinieblas, de sacar de esa condición miserable, porque el que no tiene a Dios, oiga bien esto, es un pobre diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que no tiene el evangelio de Cristo es un pobre que no tiene esperanza, de veras. Y puede ser el hombre más, diríamos, más importante de la tierra, o la mujer más importante de la tierra, pero si esa persona no tiene el evangelio de Cristo en sus corazones, es un pobre diablo. ¿Por qué? Porque el día que se muera en esa condición, no es cierto que esa persona va para el cielo. No es cierto. Y la muestra siempre la tenemos en la Biblia. La Biblia dice que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. Es un contraste, es totalmente diferente. Y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y empezó el hombre ha muerto y murió. Era un hombre de mucha importancia social. Era un hombre muy alabado, muy querido, porque como así es, hermanos, tanto tienes, tanto vales. Este hombre sin duda era el niño bonito de ese campo social, pero delante de Dios era un pobre diablo. ¿Por qué era un pobre diablo? Porque el día que le tocó morirse, no se fue para el cielo. El día que le tocó morirse, yo decía hace un momento, dice que y en el Hades alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya no se puede hacer nada. Ya no hay predicación. Ya el evangelio no llega hasta ahí. El evangelio llega cuando todavía tú estás vivo, todavía respiras. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El evangelio, Dios sirve su evangelio a aquellos que todavía, hermanos, todavía tienen vida en esta tierra. Pero cuando ya el cliente se murió, y se murió campeón, despreciando el mensaje del evangelio, ahí sí cayó en desgracia, porque el destino lo revela la palabra. Qué importante. Entonces, fíjese que eso fue lo que sucedió con Pablo. Y dice, por ejemplo, Pablo en el capítulo número 3, versículo 7, dice, mire lo que hace el evangelio, versículo 7 del 3 de Filipenses. Sin embargo, gracias a lo que Cristo hizo por mí, todo eso que antes consideraba de valor, ahora lo considero sin valor cuando comparo todo con el inmenso valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Me doy cuenta de que nada tiene importancia. Damos un amén. Nada tiene importancia. Usted puede tener todo este local lleno de paquetes de a $100. Ustedes no sé si han visto
aquellos películas o aquellas menciones que se hablan de aquel narco de allá de Colombia. Dice que el hijo cuenta el testimonio, que dice que cuando su papá andaba huyendo, había momentos donde llegaban a bodegas llenas de puros fajos de dólares de a 100, bodegas, cajas, como que usted fuera ahí al Priceman, lleno, y no andaban huyendo y no podían comer, porque no se pueden comer los papeles, los billetes. De gracia, hermanos, de gracia, de gracia. Por eso es que Pablo, cuando se le revela el evangelio de la gracia, él dice: pues cuantas cosas para mí eran ganancia, hoy las considero pérdida por el eminente conocimiento de Cristo, aquel que me amó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y qué es lo que dice el verso número 13? Hermanos en la fe, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Prosigo, dice. Este hombre, hermanos, tuvo la experiencia más gloriosa que puede tener un ser humano. La experiencia más grande. Algunos de ustedes que tal vez no tienen el evangelio en sus corazones podrán decir, y esto es cierto lo que el hermano está diciendo, que el evangelio es el que nos permite un cambio de vida. Es importante que cada persona tenga su propia experiencia, porque solo teniendo nuestra propia experiencia es como nosotros daremos fe de lo que la misma palabra dice. Ahora, nosotros vamos a ver también que cuando el evangelio está en nosotros, también, hermanos, podemos poner la esperanza en el regreso de Cristo. Es decir, que esto es como un combo, el evangelio. Es como un plato grande el evangelio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá lo que nosotros estamos viendo es que el cambio que los tesalonicenses habían experimentado, hermanos, al recibir el evangelio, otros daban testimonio de esta realidad. Pero también esta gente que los conocía a ellos decían que estos hermanos estaban esperando el regreso de Cristo. Es decir, que los tesalonicenses, ellos de alguna manera ya Pablo les había enseñado de que había, un regreso de Cristo. Y eso es lo que Cristo expresó, hermanos, cuando, por ejemplo, nosotros leemos que el Señor hizo esta promesa. El Señor hizo esta promesa que Él vendría a recoger a su pueblo. Es decir, que el evangelio no solo se queda con un cambio de vida. El evangelio trasciende más de lo que nosotros imaginamos. ¿Y en qué sentido? Nosotros vemos acá en el sentido de que, fíjese bien, que hay una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza, hermanos? ¿Verdad? Por ejemplo, esta esperanza que nosotros vemos con respecto a los tesalonicenses, esto les ayudaba a ellos, en primer lugar, les ayudaba a ser fuertes en medio de la persecución. Por ejemplo, fíjese, le voy a leer en la carta a los Romanos, en su capítulo número 8, donde nos dice el versículo número 18, y lo voy a leer en la versión que nosotros acostumbramos. Dice, por ejemplo, dice en el versículo número 18, si gusta vaya conmigo, donde dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que cuando
ya nosotros tenemos el evangelio, no solo como decíamos, tenemos un cambio de vida, sino que también, hermanos, pasamos a otro plano, a tener la esperanza, de ese regreso de Cristo. Y por ejemplo, cuando uno tiene como creyente esa esperanza, dentro de las diversas pruebas, como está diciendo acá el apóstol Pablo, está diciendo que las dificultades a veces se vienen o se ven pequeñas con la esperanza del regreso de Cristo. Es que esa es una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque, hermanos, el que comenzó en nosotros la buena obra es poderoso para finalizarla. Es decir, nuestro Cristo no es el que trajo un mensaje de salvación y se fue y dijo, ay, que vean cómo salen. Nuestro Cristo es el que, hermanos, también prometió que regresaría a recoger a su pueblo. Y entonces el creyente, cuando tiene esta esperanza, la vida le es más viable. Porque dice Pablo, dice, pues si tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse, porque anhelamos ardientemente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma gime y está sujeta, porque quiere también ser redimida. Hermanos, qué bendición es, por ejemplo, un creyente que está pasando por el fuego de la prueba y viene a la mente que hay una esperanza. Damos un amén. Que hay, hermanos, una promesa de parte del Señor. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa es que Él va a volver. ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Por ejemplo, dice la carta de Tito en su capítulo número 2. Mire qué interesante lo que dice Tito en el versículo número 13. Leámoslo también, donde dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, mire, qué lindo es el que como creyentes nosotros también, dentro de las dificultades que tenemos que de hecho enfrentar, nosotros tenemos esa esperanza, y al trasladarnos a esa esperanza, hermanos, las cargas, los sufrimientos se nos hacen pequeños, porque son más grandes las glorias venideras. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que está diciendo, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Guardando la esperanza. Qué precioso es el creyente, el verdadero creyente, ¿verdad? Está siempre a la expectativa, está siempre enchuflado, está siempre pendiente, hermanos, que hay una promesa de parte de nuestro Señor. Y también, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, también en su capítulo número 9 y verso 28, leyendo también en esta parte, nos dice el escritor a los Hebreos: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá, damos un gloria a Dios, por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente es el regreso. Aquí está diciendo el escritor a los Hebreos: y aparecerá. Qué importante. Así también Cristo, dice, ofreció una sola vez su vida por nuestros pecados. Aparecerá. ¿Y para qué va a aparecer? Hermanos,
para cumplir su promesa. Porque nuestro Dios no es, como dice su misma palabra, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Damos un gloria a Dios. Entonces, en este caso nosotros lo estamos viendo que, hermanos, vale la pena el abrir el corazón al evangelio de la gracia. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, hermano, ¿cómo se siente usted? ¿Qué siente en cuanto a que usted abrió el corazón al evangelio de Cristo? Me siento el hombre más dichoso, se lo digo con sinceridad. Me siento el hombre más privilegiado. ¿Por qué? Porque si yo le cuento de mi vida, ¿verdad? Le voy a contar mucho de cómo mi vida ha cambiado al haber abierto el corazón a Cristo. Y también le voy a decir que para mí es estimulante el saber que Cristo regresará y que Cristo vendrá, hermanos, para complementar esa obra redentora en mi vida. O sea que en este particular aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Dice, bueno, esta esperanza, por supuesto, es para los que han recibido el evangelio. Ahora vamos a ver cuando dice el apóstol, o dice acá el texto que leíamos, dice Dios, dice el verso número 10, dice, y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien dice, póngale atención a esto, Jesús dice, quien dice, nos librará ¿de qué dice? Nos librará de la ira venidera. Es decir, ¿a qué viene Cristo? Viene a librarnos de la ira venidera. ¿Sabían ustedes que cuando se refiere la palabra a la ira venidera, por supuesto, se está refiriendo al periodo de la gran tribulación que se desatará en este mundo, al periodo de la gran tribulación que el Señor mismo dijo? Oiga esto, en Mateo 24:21 dijo, habrá tribulación cual nunca antes ha habido en esta tierra. Dicho de otra manera, lo que viene para este mundo, lo que está por darse en este mundo, es lo peor. ¿Y por qué está por darse? Dije, porque los tiempos han pasado, los siglos han pasado, y como el Señor prometió el venir en primer lugar para darles esperanza a sus hijos, y por otro lado para librarnos de la ira venidera, que no se refiere a otra cosa sino al periodo, como decíamos, de la gran tribulación. ¿Qué significa la gran tribulación? Yo voy finalizando. ¿Qué significa la gran tribulación? Bueno, lo que significa es el juicio más espantoso que los seres humanos puedan poder, diríamos, digerir. Lo más espantoso en esta tierra. Por ejemplo, si usted le pega una ojeadita a lo que es el libro de Apocalipsis, Apocalipsis revela lo espantoso que será el día de la ira de Dios. ¿Cómo es de espantoso? Bueno, empiece a leer un poquito también Apocalipsis y va a ver que en primer lugar, hermanos, viene un tiempo cuando, por ejemplo, este mundo va a ser reinado por el anticristo. Viene un tiempo terrible
¿Qué será ser gobernado por el anticristo? Igual el diablo. ¿Qué será donde es un caos? Y luego vienen los juicios de parte de Dios sobre este planeta. Este planeta, como dice Pablo aquí en capítulo número 8 de Romanos, dice: la misma creación gime por la redención. El mismo planeta, las cosas inanimadas están, hermanos, están deterioradas, y en ese inanimar ellos anhelan el regreso de Cristo, la restauración de las cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se va a dar? Lo que se va a dar es el periodo más oscuro, más difícil que la humanidad haya podido experimentar. Van a ser 7 años. Se le llama el gran día de Jehová, el día de la venganza de Jehová. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El día de la venganza de Jehová. Así se le denomina también el día de la angustia de Jacob. Yo estaba viendo y analizando que si Cristo dijo que habrá tribulación en esta tierra, cual nunca jamás ha habido, yo dije, entonces el diluvio se quedó corto, porque el diluvio fue espantoso. Pero en este particular, esto supera, es decir, no hay una manera de comparación lo que va a venir a esta tierra, ¿verdad? Eso lo que mismo dice Pedro, cuando Pedro dice y que los elementos se deshacerán, la tierra va a ser, hermanos, fusionada, va a ser incinerada. La tierra va a ser, es decir, lo que viene no son caramelos, señores. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Lo que viene es tragedia. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? ¿Verdad? Entonces el Señor viene para antes de que se dé el despegue de esa semana de tribulación y de gran tribulación, hermanos, viene el Señor a recoger a los suyos. Amén. Es decir, viene el Señor, hermanos, porque la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis 10: por cuanto tú fuiste y te mantuviste fiel, hermanos, dice la palabra, yo te libraré de la hora de la prueba. Viene el momento cuando el Señor, vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria, cuando el Señor recogerá a su pueblo. ¿Y de dónde lo va a recoger? De la tierra, antes que venga el gran día del Señor. Esto es lo interesante. Esto es lo maravilloso. Por ejemplo, dice en esta misma carta de la primera de Tesalonicenses, dice: porque con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos van a ser resucitados. ¿Quiénes muertos? Los que dejaron entrar el evangelio en sus corazones. Es que la ganancia de los mortales, usted y yo somos mortales, y la ganancia que tenemos como mortales es que no seamos duros de corazón, que aprendamos a abrir el corazón al mensaje de la gracia. Vamos a regalarle ofrenda. Eso es la ganancia más grande que nosotros podemos tener como mortales. Imagínense que es tan maravilloso este combo de gracia, a tal grado que dice Pablo, porque el trasfondo de la carta de los tesalonicenses, el trasfondo es, hermanos, una persecución sobre ellos. Pero les dice el apóstol: no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza.
No se entristezcan porque en su momento, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es de la promesa que él hizo. Descenderá del cielo. Y los muertos, aquí me quiero detener. Y los muertos, ¿quiénes son esos muertos? Los hermanitos que abrieron el corazón al evangelio y que se murieron. Yo no sé cuántas familias usted tiene que ya partieron de esta tierra, pero que partieron, hermanos, en la vida de Dios. Yo no sé cuántos tiene usted. Yo no sé si es su mujer, si son sus hijos, si es su papá. Quiero decirle que el día que suene esa trompeta, los primeros que van a ser movidos son los que están en los cementerios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esos son los primeros. Las tumbas van a quedar vacías, porque eso es lo que dice la palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuál es y por qué esos tienen ese privilegio? Sencillamente fueron de los que abrieron el corazón a la palabra, como lo hicieron los tesalonicenses cuando llegó Pablo a predicarla. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a ser, hermanos, un evento dentro de los millones de cementerios. Ahora me va a decir usted, ver, hermano, pero aquellos cristianos que no los enterraron, poderoso es Dios para buscar ese ADN, ese polvo. Se lo comieron los peces, se lo comieron los perros, se lo comieron las fieras. Poderoso es Dios, hermanos, porque hay algo importante que nosotros debemos de saber. Dios, todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz, ¿verdad? Nosotros debemos saber que los hombres fallan, pero hay uno que no falla, que se llama Dios. Él no falla. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Gloria a Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuántos tienen hermanos o familias que se fueron con Cristo? Levante la mano. No se preocupe. Un día nos vamos a reunir con ellos. ¿Y por qué Dios le da ese privilegio a esos tales muertos? Sencillamente, es que la victoria, la bendición, el loteriazo, si lo quiere llamar de esa manera, está en abrir el corazón al evangelio de Cristo. Luego dice Pablo, y después nosotros seremos transformados. Cuando Pablo dice nosotros seremos transformados, es decir, está hablando de aquellos creyentes que estén vivos, que no hayan pasado por el proceso feo de lo que es la muerte, porque es feo ese proceso, ¿verdad? Y es a lo que todos le tememos. ¿Por qué es que aunque, hermanos, ya es hora que nos vayamos, ahí estamos tomándonos la pastillita? ¿Por qué es que corremos a que nos hagan el masajito para que no se nos tranque la cosa? ¿Por qué es que no queremos morirnos? Porque huimos a la muerte. Porque y es natural, porque Dios no nos hizo para morir, nos hizo para vivir. Es natural. Pero por eso digo que es un proceso feo, pero qué lindo que media vez los hombres hayan abierto el corazón a esa palabra. Esa es la clave. Evangelio es vida. Evangelio es resurrección. Evangelio es vida eterna. Evangelio no es, hermanos, religión. Pablo dijo, porque el evangelio es poder y salvación. Power de Dios para salvación. Ese es el evangelio. El evangelio no es un acomodar. El evangelio no es una religión. El evangelio es vida, y es vida en abundancia. Entonces viene, dice Pablo, y nosotros estamos vivos, seremos transformados.
hay muchas personas creyentes que van, no sé si nos involucramos. Bueno, hablemos porque aquí pues no pecamos con decir, si nosotros somos esos privilegiados que hemos abierto el corazón a Dios, la vida nos cambió, el evangelio nos cambió la vida y tenemos esa esperanza del regreso de Cristo. Estamos esperándolo y Él viene para librarnos de la ira venidera, del gran día de Dios. En ese preciso momento, si es, por ejemplo, si el rapto de la iglesia, por supuesto va a empezar antes que inicie el periodo de la gran tribulación. Si ese rapto es en este momento, porque ya pasaron 2000 años, ¿verdad? Pasaron 2000 años cuando los mismos predicadores antes decían, el tiempo está cerca, que no cerca estará hoy. Y supóngase que se dé en este momento. Le voy a decir esto. Aquí en esta iglesia, aquí los que estamos congregados aquí, le voy a decir esto y no lo tome a mal. No todos los que estamos aquí nos vamos a levantar. No todos. Pero si yo les pregunto, ¿usted cree que se va a levantar si fuera el rapto ahorita? Y yo le digo, levante la manito, las dos levantan. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos, hermanos, el pastel que se nos dé, hermanos, sin hacer lo que nosotros, sin que nosotros agarremos la cuchara o el cuchillo para partir el pedazo, ¿verdad? Nosotros queremos, así como el haragán. El haragán, le dijeron, eran dos haraganes, estaban debajo de una gran mata de guineo y estaban muriéndose de hambre. La gran mata tenía un gran racimo y los dos haraganes estaban muriendo y el racimo les pegaba casi en la cara y ya maduros y ellos muriéndose de hambre. Y le decía el uno a otro, qué rico, ¿verdad? Qué rico esos grandes monchones, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Ay, pero está difícil levantar la mano. Los haraganes, los duros, es decir, que no se van a ir todos. En este caso no serían los haraganes, serían los incrédulos, los que oyeron mensaje tras mensaje, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los que oyeron palabra y palabra. Y mire, no dejaron el asuntito ese de fornicación. Ahí andan con la mujercita para arriba y para abajo como Juan por su casa. Ahí andan fornicando, robando. ¿Sabe qué es lo que dice el capítulo número 6 de Primera de Corintios? ¿Qué es? Usted sabe qué es lo que dice. Dice el verso 9. Dice, no entrarán al cielo ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los avaros, ni los adultos, ni los que se echan con varones. Y le dice a los corintios Pablo, eso eran vosotros. Amén. Pero ahora ustedes ya no son de eso porque abrieron el corazón a la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso eran ustedes. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Para los que se van a quedar, ¿es culpa de Dios? Pregunto. No, es que uno cree que el evangelio es entretención. Voy a ir a la iglesia a ver a qué veo en la iglesia. Voy a ir a la iglesia a ver si encuentro algún michico o alguna michica. Voy a ir a la iglesia a ver si a quitarme el estrés. Voy a ir a la iglesia para seguir oyendo a esos tales hermanos que ya me aburren oírlos. Voy a ir a la iglesia. Cuando vengas a la iglesia, sabes una cosa, que vienes a donde está la vida. Sabes, cuando vienes a la iglesia debes de saber que este es el punto crucial
donde lo tomas o lo dejas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será la culpa de Dios para esos que se quedan? No. Y que por eso es que uno de pastor no debe de cansarse de predicar la palabra, para que allá no le van a echar culpa a uno. Mire, hermano, si usted solo allá, usted solo de cosas que no eran de la Biblia me hablaba. Por eso, entonces, en este caso, los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y volaremos para reunirnos con Cristo en las nubes. Wow. Entonces no es para tontos el abrir el corazón al evangelio. Entonces es para vivos. En las iglesias o los hermanos que están en las iglesias que le han abierto el corazón a la palabra, de tontos no tienen nada. Son personas que están dentro de los cuidados de Dios. Son personas que en su momento experimentarán el ser librados del día de la ira. Esta mañana el evangelio se te ha predicado.